Buenas tardes, buenas tardes. Está muteado, Carlos Viera, está muteado vos. Ahora sí, buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes, Gusto de ¿cómo te estar va? nuevamente con la audiencia, con esos amigos que son tan proclives a decir cosas interesantes para todos. Siempre estamos tratando de estar conectados con la gente. Eso es lo que importa en estos momentos. Yo creo que los que tenemos un poco, algunos que otros años, y sobre todo muchos años de militancia política, estamos pensando, o siempre pensamos, trabajar para hacer avanzar a la sociedad y dejarle un país más intensamente avanzado en sus cuestiones éticas, en sus cuestiones de seguridad, en sus cuestiones alimentarias, en lo que es cultura, a nuestras generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y entonces no nos queda más remedio que hablarle a los jóvenes de hoy, que no tienen un recuerdo quizás palpable, y si lo van a estudiar en las aulas, me parece que de acá en más va a estar un poco distorsionado acerca del futuro, del pasado que hemos tenido en nuestro país, de por qué estamos acá en estos momentos, en esta situación, cuál fue la historia reciente. Entonces, yo creo que no se puede dejar de estar comentando cosas que en este momento son el motivo de muchas conversaciones en la sociedad, entre la gente. Y bueno, a mí las cuestiones que no tienen que ver con lo económico, realmente a veces presto menos atención, pero fundamentalmente hay hechos que tienen que ver con la moral, con lo ético, que a mí me importan muchísimo. Y por lo tanto no puedo dejar de traerlos al tapete conjuntamente con las cuestiones económicas que siempre quizás estén por debajo de estos otros hechos. Resulta que todos hablan del caso Astesiano, todo el mundo habla de eso. Un especial allegado al presidente, tan allegado que la seguridad personal del presidente estaba en sus manos, una persona que estaba en el edificio de presidencia, estaba con acceso a datos importantes, una persona que tenía antecedentes que no fueron divulgados y se dice que no conocidos, una persona que ya había estado con la calle Padre en el gobierno anterior, haciendo las funciones de seguridad y algunas otras. Es una persona que realmente importa saber que estaba actuando delictivamente, usufructuando su situación, y eso a pocos metros de quienes toman las decisiones más importantes para el país, y con acceso seguramente a información confidencial de nuestro país, y con acceso quizás a mecanismos de información sobre la gente, que por más que digan que se precisa el juez, que esto y que el otro, nadie está diciendo que lo hacía en forma legal, que lo hacía en forma reglamentaria. Lo que estamos diciendo es que posiblemente los elementos que ya te están teniendo en cuenta
revelan que esa persona por lo menos ofrecía el acceso al Guardian, ofrecía el acceso a otras informaciones confidenciales, a empresarios incluso de exterior, en función de su investidura, de su cargo, y que bueno, nadie puede probar de que se salteara algunas cuestiones formales que eran necesarias para usar esas investiduras. Entonces hay un tema de falta de transparencia y tenemos el tema que hemos ya hablado en alguna oportunidad, que para mí es una de las decisiones más importantes tomadas por esta administración, que es la entrega del puerto de Montevideo por 60 años a una compañía extranjera en régimen de monopolio, alegando que esa compañía iba a hacer un juicio, como que si eso fuese cierto, además tendríamos que habernos venido a hacerles una regalía porque amenazaban con un juicio. ¿Dónde está la soberanía nacional? ¿Dónde está la dignidad nacional frente a una empresa poderosa en todo caso? ¿Acaso no demostramos ante la Philip Morris que éramos capaces de afrontar un juicio y no amenazarnos ante una amenaza? Ahí está entonces el puerto de Montevideo, un bastión de lo que es la economía nacional, cedido en forma no transparente. Hay un contrato que, a mi modo de ver, está con muchos problemas de transparencia para empezar y que está siendo analizado en este momento por la justicia, como bien hicieron los legisladores del Frente Amplio en llevarlo a ese nivel. Y cuando que el presidente de la República, en nombre del gobierno, se ha ufanado de decir que quería hacer todo en forma transparente, que se le podrían objetar muchas cosas, pero que no se le podía objetar transparencia a este gobierno. Y bueno, hoy tenemos un hecho como ese. Tenemos un hecho como el de custodia presidencial. Acá la transparencia en cualquiera de los dos hechos deja que desear. Y ahora tenemos otro tema de transparencia claramente planteado, la falta de transparencia, y es en el tema de la usina de potabilización de agua potable para la ciudad de Montevideo y área metropolitana. El jueves estuvo Ortuño. Ahí está. Parece muy acertada sus formas de actuar en este caso, y además lo que queda evidenciado es que primero no era una cuestión imprescindible en estos momentos reforzar el sistema de potabilización para el agua de Montevideo y área metropolitana. Eso en todo caso era cuestión de un plan a largo plazo, pero no era una cosa urgente, como para decidirla sin estudios previos adecuados, entre gallos y medias noches, en falta de tiempo para analizar, sin planteamientos, sin consultas juristas, a efectos de ver qué grado de constitucionalidad tiene este proyecto, en términos de que la reforma constitucional, en su artículo 47, la reforma constitucional del 2004, elevada justamente en función de salvaguardar para la actividad pública el sistema de suministro de agua a la población del Uruguay, estableciera que determinadas cuestiones no pueden ser realizadas por privados. Ese es un tema jurídico que podría ser discutible, pero en términos de la discusión
tendríamos que haber tenido tiempo de... Además, el artículo 3, el artículo primero de esa ley, de esa reforma constitucional, establece que todo debe ser controlado por el sistema social, de que tiene que haber consultas permanentes a la ciudadanía, que tiene que haber control social sobre el uso del agua, y todo eso se obvia, por supuesto. Entonces uno dice, no hay transparencia, se plantea que venga una empresa internacional, que tome agua del Río de la Plata con la salinidad que tiene, el grado de salinidad que tiene esa agua. Habrá un buen proyecto para convertir el agua medio con mucha salinidad o con algo de salinidad en agua potable, muy bien, eso tendrá su costo, pero muy bien, cuánta agua se precisa, cuánta agua se va a bombear, cuántas tuberías se va a construir, por qué ese lugar y no otro. Todo eso es algo que tendría que tener su maduración, pero no. Viene una empresa, hace un proyecto, lo conocen pocos, no están los informes técnicos de los funcionarios de la OCE, no hay salvo una persona, un técnico, afamado técnico, una persona que yo tengo cierto conocimiento y le tengo respeto como en su carácter técnico, pero en la institución no es una persona. Como la institución portuaria no era su presidente, cuando faltaban los estudios técnicos y los requisitos necesarios de dictámenes de la institución para poder llevar a cabo el proyecto portuario de entrega del puerto a una compañía extranjera. Acá también, acá lo que se requerían son estudios técnicos de las instituciones. Entonces, no queda claro, no queda en absoluto claro que se haga una obra para la cual, si bien no van a potabilizar el agua, van a extraerla, van quizás a almacenarla, van a almacenar agua salubre, que en verano es más salubre y por lo tanto de repente no se podría utilizar en el marco del proyecto, y justamente en el verano es donde podría suceder que falte el agua en la usina de aguas corrientes. Entonces, está todo en duda, está todo turbio. El agua que está saliendo de ese proyecto es como si fuera turbia. No hay, por lo tanto, una claridad, o se tendría que estar produciendo en agua, potabilizando el agua y suministrándola a la población, ahí cumpliríamos con la Constitución, pero en una empresa que está construida por particulares, por privados, en una empresa cuyo mantenimiento va a quedar a cargo de privados, y yo me pregunto con sentido común, no ya con carácter más técnico, con sentido común, ¿cómo puede una empresa, nada más ni nada menos que algo tan delicado como la potabilización del agua, poder trabajar, hacer su tarea en una empresa construida por otros, con sus procedimientos, con sus métodos, con sus requisitos de insumos para determinado funcionamiento de la maquinaria, y el mantenimiento queda a cargo de esa empresa? ¿Cómo puedo yo producir con una empresa en la cual yo no puedo tener acceso al mantenimiento? ¿Qué va a pasar cuando haya un problema de mantenimiento de esa empresa? ¿Por qué se hace así? Porque OCE va a tener que pagar 40 millones de dólares por año durante 18 años para resarcir a los que tuvieron la idea de plantearle al presidente, parece,
el proyecto y que van a construir hacer la inversión a su cargo financiero, pero después, con creces, se van a cobrar con 40 millones de dólares anuales por 18 años. Quiere decir que eso, ¿quién lo va a pagar durante los próximos 18 años? La tarifa, van a estar en la tarifa de OCE. O sea que nuevamente los que decían que iban a bajar las tarifas, no veo cómo van a hacer para solucionar este problema que están generando. Luego, es absolutamente discutible que sea constitucional desde el momento que, cuando la Constitución dice el suministro de agua potable, bueno, para producir hay que producir en una empresa que está construida por otros a los cuales se les paga por su uso, entonces, y que el mantenimiento queda a cargo de otro. ¿Cómo se puede disociar el mantenimiento de una empresa que produce, de unas maquinarias, de todo eso, con la producción misma del bien de esa maquinaria? No se puede disociar, y por lo tanto ahí tendríamos un carácter, a mi modo de ver, a mi modesto modo de ver, que estaría reñido con la Constitución de la República. Entonces, todas estas cosas nos hacen recordar a los más jóvenes que parece que no es bueno que haya falta de cristalinidad, de que los antecedentes están allí planteados. Y bueno, tengo que ver el gobierno nacionalista, cómo le fue en ese sentido en la última vez que gobernó. El gobierno nacionalista, la última vez que gobernó, tuvo varios procesamientos de allegados al presidente de la calle Herrera, el señor Cambón, procesado por interés público e interés privado, conjunción de interés público con interés privado, por cobrarse una comisión del 6,66% de las acciones de venta del Banco Pan de Azúcar. No, yo no digo una habladuría, digo una sentencia judicial confirmada en segunda instancia por los tribunales, procesamiento de una persona, secretario directo del presidente Lacalle, digo del presidente del Banco Central, procesado también de aquel gobierno, procesado también por convencer a los verdaderos accionistas del Banco Pan de Azúcar que los compradores eran personas idóneas y que cumplían con los requisitos del Banco Central, cuando en realidad el señor Braga era el contador Braga era quizás una buena persona, pero estaba inserto en un mecanismo que estaba tendiendo a generar, digamos, una acción que era muy transparente. Entonces también es procesado y ratificado en segunda instancia el procesamiento de Braga por concepto de abuso de funciones. Entonces, el señor Greno, junto con el señor Cambón, ambos allegados directos, secretarios del doctor Lacalle Herrera, padre, como ustedes saben, de Lacalle Pou, quienes estuvieron procesados, ambos, por un negociado en el Banco de Seguros con el mercado de automóviles, procesados y encarcelados. Es decir, esa es un poco la situación de la cual partimos. Y si ahora, en otro gobierno nacionalista, se hacen cosas tan poco transparentes, por decir algo, me parece que totalmente debemos estar con la alerta del caso.
y que no le hace bien ni al país ni a las instituciones que tengamos estas situaciones planteadas. Recordemos lo que fue con el ministro de Turismo, la vergüenza ajena que nos dio a todos, la defensa que se hizo de la situación y la renuncia apresurada que tuvo que realizar el señor Cardoso. Bueno, y en eso estamos. Yo diría, las AFAP, por decir el otro tema que todo el mundo habla en este momento, y la sociedad que queremos dejarle a nuestros hijos más avanzada, más saludable, con mejores niveles de vida, pero le vamos a dejar un clavo remachado, porque es obvio que se dice con falta de transparencia. Ustedes que están diciendo que van a cobrar menos, los jubilados del futuro, hagan bien los cálculos. Se le dice en conferencia pública por parte del doctor Saldain a los economistas o los técnicos que están trabajando con el PICNT y que aseguraban, asesorando a las gremiales, están en contra de ONASPU, que están en contra del proyecto, que aseguraban de que en la formulación misma del proyecto, más allá de todas las intenciones y los objetivos más generales, de los cuales yo mucho me he referido, pero más allá de todo eso, en concreto, el proyecto plasma una reducción de las futuras jubilaciones, el proyecto plasma una desmejora para las condiciones para las mujeres, como ya quedó demostrado, y se les dice hagan mejor los cálculos. Esos cálculos han sido mejor revisados y da que el que tiene que hacer mejor los cálculos es el gobierno, el doctor Saldain, porque efectivamente podemos asegurar, estamos en condiciones de decir que las jubilaciones van a estar mermadas con este sistema, que se está replicando el sistema AFAP, que fue un sistema que se trajo para solucionar aparentemente hace 25 años un problema del BPS y fue un verdadero fracaso en todo su, que dio origen a un mayor déficit fiscal, justamente del que se quejan que existe, que apostó a que el corto plazo en el BPS se resintiera en aras de mejorar el largo plazo, y lo que pasó es que ese problema en el corto plazo en las finanzas del BPS fue bastante limitante y en largo plazo no solucionaba nada. Lo que pasó es que se insta a la gente a pensar en sí mismo y no en los mecanismos de redistribución del ingreso y de solidaridad. Lo que pasó es que se crean unas instituciones con poca transparencia, que se llaman AFAP, no son las que se quedan con el dinero que aportan los trabajadores, porque ese dinero no es de ellas, efectivamente. Es un patrimonio que se supone que está separado, pero sí se quedan con una comisión respetable del dinero que aportan los trabajadores. Esa comisión respetable impide, en todo caso, que la capitalización individual sea buena. El sistema fracasa por la capitalización individual. La gente que iba a cobrar jubilaciones en la AFAP se agarraba la cabeza porque iba a ser mucho menor lo que iba a cobrar por el 50% de su aporte en la AFAP con respecto al que estaba en el BPS. Nada se revisa y todo se está reivindicando como bueno, cuando en realidad estuvimos en un proceso de que los cincuentones, los que estaban por jubilarse, requirieron una ley que los amparase para poder colijarse en la jubilación del BPS, para poder cambiarse, incluso algunos de ellos aportando sumas de dinero de importancia
para poder después tener una jubilación acorde con sus expectativas y cambiarse al BPS. Es así. Estos temas, yo digo, las AFAP son instituciones que están drenando al BPS y a los propios trabajadores en su aporte, no tienen riesgo ninguno, cero riesgo, hasta la contabilidad, hasta la parte de los recursos, de cómo se manejan los recursos, todo se lo hace el BPS le transfiere los recursos, no tienen gastos en tal sentido, el único gasto que tienen es decidir dónde introducen los dineros que obtienen por parte de los ahorristas, y claro, como el Estado necesita fondos porque los suprime de aportes genuinos del BPS, básicamente lo que tienen que volver a depositar en el Estado, o sea que el Estado está pagando intereses por su propio dinero. Ese es el sistema que se replica, ese es el sistema que se dice que el objetivo es, aparte de generar el individualismo, aparte que es un objetivo implícito, seguro, en los afanes del gobierno, pero el otro objetivo es menor gasto, cuando en realidad no estamos ante un gasto exorbitante, estamos ante un gasto normal, en algo que se tiene que gastar. Mañana me van a decir que se gasta mucho en salud, o lo que se dice ahora, se gasta mucho en educación, porque si estamos haciendo una transformación educativa con semejante avalancha de publicidad, yo creo que estamos gastando más publicidad que en la transformación misma, porque esto va a recaer sobre un menor. Es impresionante el gasto de publicidad que hay sobre la transformación educativa y el marketing que se está poniendo en ella. Entonces, tenemos estas situaciones. Acá el negocio, esto para la OCE, de la OCE es un buen negocio, ¿no verdad? Es un negocio excelente para los que quieren construir esa planta potabilizadora. Es conveniente, mucho más conveniente hacer eso con garantía del Estado, que les va a pagar, y queda para los futuros gobiernos el fardo, que poner la plata en alguna institución bancaria o en alguna empresa de otro tipo, con la rentabilidad es mucho mayor así. Ya lo calcularon, entonces estamos haciendo buenos negocios para los que toman el puerto, para los que hacen una potabilización de la OCE, para la SAFAP. Yo creo que estamos gobernando otra vez, y así se ha dicho, no toquemos los mayaoros, ellos son los que invierten. Bueno, si invierten en esto, invierten para ellos, y no se tocan las ganancias de los que tienen más. Se va a hacer algo que éticamente yo creo que hay que plantearlo, y es que efectivamente hay gobiernos que actúan con demagogia. La demagogia consiste, fue la historia de los gobiernos blancos y colorados de mucho tiempo atrás, en restringir fuertemente el gasto en los primeros años y expandirlo en los últimos años. Total, esa expansión no compensa lo que se restringió al principio, pero la gente se queda con la última fotografía y de repente se queda contenta y satisfecha del último aumento y se quiere con ello que respalde al nuevo gobierno en las próximas elecciones. Eso se llama demagogia, eso se llama no tener una ética en forma de proceder. No quiero creer que este gobierno esté pensando en hacer eso mismo. Ha sido historia reciente, sí, del Uruguay, salvo en los 15 años del gobierno frente amplista en que no fue así, pero en la historia pasada, el Uruguay lamentablemente tuvo mucho que ver con ese tipo de procedimientos, y quisiera yo creer que no se va a realizar ahora, que de todas maneras este aumento previsto para la recomposición del salario, a mi modo de ver cómo van las cosas, y supeditado a que el Producto Interno Bruto crezca, bueno, no va a tener mayor andamiento, pero no alerto que podría ser una forma de proceder a la cual hay que estar
pensando que puede darse, dada que sería una forma más de falta de transparencia de las que tenemos ya algunos ejemplos muy claros en lo que hemos estado analizando. Carlos Viera, qué nivel tener este nivel, valga la redundancia, este nivel de panelistas. Muchísimas gracias por tu aporte, como lo haces todos los lunes. Gracias. Muchas gracias a ustedes